pensar en la ola de violencia que se vive en Chihuahua, donde a 24 horas del motín en el Cerezo de Ciudad Juárez se registró un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados, cuyo saldo fue de 7 muertos. Entre ellos, le decía el comandante Omar Posadas. Saludo con gusto a Alberto Capella, presidente de ACE Consultores y exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año. Igualmente, ¿qué está pasando en Chihuahua, Alberto? Particularmente, ¿es un tema del Estado o es, pues, repetir lo que hemos visto que está sucediendo en la mayoría del país, de hechos violentos, de cárteles que se apoderan de zonas, incluso de penales? Bueno, es una realidad lamentablemente en la República Mexicana, tiene que ver con una serie de circunstancias de carácter institucional, de decisiones desde mi punto de vista equivocadas que se han venido tomando particularmente en los últimos años y de una serie de actividades de carácter delictivo que han venido creciendo en las últimas 2 décadas con mucha determinación a lo largo y ancho de la República Mexicana, con ciertos matices distintos dependiendo de la región en la que se encuentra. La zona norte de México, particularmente los estados de Tamaulipas, de Chihuahua, Sonora y el caso de mi tierra, Baja California, están sumidos en una circunstancia lamentable de un área geográfica muy lucrativa para el narcotráfico que ha provocado altos niveles de violencia en los últimos 15 años y particularmente con este cambio de estrategia a partir del 2018 se ha venido incrementando de manera sustancial el conflicto entre grupos delictivos que no ven un filtro institucional contundente, determinante, echado para adelante para enfrentarlos y evidentemente entre ellos generan mayores conflictos para apoderarse de territorios de una manera importante. Lo de Chihuahua no es un tema nuevo, Chihuahua viene sufriendo con repuntes y con algunas bajas significativas en algunos años, temas importantes de violencia. A mí la verdad me causa estupor ver estas noticias de compañeros policías asesinados, 10 custodios primero en este amotinamiento del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, de una manera terrible y lamentable. Me tocó en mi actividad institucional enfrentar algunos procesos en las penitenciarías y créanme que es algo sumamente desafortunado el terror que se vive en esas horas y en esos momentos, particularmente para los funcionarios del sistema penitenciario. Y creo que lo sustancial en este momento es hacer una reflexión, que esa tensión que se había dado provocada por el autogobierno criminal en las penitenciarías de Chihuahua ya se había superado. La pregunta es, ¿qué se dejó de hacer en los últimos años para llegar y regresar nuevamente a estos niveles importantes de violencia en donde grupos criminales, pandillas, particularmente muy famosas en Juárez, en Chihuahua, en El Paso, Texas, han creado en ese territorio una situación sumamente lamentable y desafortunada en este conflicto en donde las pandillas son reclutadas por el narcotráfico y empiezan a generar una guerra que ha generado miles y miles de muertes, particularmente en Ciudad Juárez. Posteriormente a eso, hay una actividad o una acción institucional que hay que reconocer al gobierno del estado de Chihuahua para poder atender este fenómeno al siguiente día, y es donde se dan un par de enfrentamientos en donde lamentablemente 2 elementos policiales adicionales a los 10 custodios pierden la vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que yo entiendo con mis compañeros policías y exfuncionarios del gobierno federal es que esta decisión de no confrontar de una manera estratégica, determinante y contundente, pero siempre respetando el tema de los derechos humanos, como se hizo en algún tiempo en México. Ahora el mensaje de abrazos y no balazos provoca que estos delincuentes se empoderen todavía aún más del ánimo de combatir a las instituciones ante el repliegue que se está dando, evidentemente por el miedo y por la ausencia de certidumbre política o de apoyo político de la máxima autoridad política a quienes deben de enfrentar en el campo de batalla en donde hay que confrontar a la delincuencia, a estos grupos criminales. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que en el 2024 tendremos un escenario sumamente complejo con una cantidad importante de territorio conquistado, como se dio en Colombia, por parte del crimen organizado, cosa que ya sucedía, pero no con tanta cantidad de hectáreas y de terrenos en manos de ellos, y va a ser sumamente difícil y complejo después del 2024, si es que llega a cambiar la visión de la estrategia institucional, poder combatir estos criminales. Hasta el 15 de diciembre del 2022, Causa en Común, una organización muy importante a la que yo admiro bastante, que preside Marilena Morera,
señalaba 387 homicidios de policías en el 2022. La cifra es menor que el 2021 y uno pensaría que esa circunstancia, bueno, pues es algo importante o es positivo en términos de la reducción, no muy significativa, pero con un pequeño porcentaje del homicidio de policías, pero sí marca una tendencia importante. Es decir, no estamos en México combatiendo de manera determinante la delincuencia, esta se está empoderando cada vez más de actividades no solamente lícitas, sino actividades productivas a través del tema de la extorsión, por el miedo y el terror que generan todas estas noticias casi todos los días, en donde diversos grupos criminales, ya sean en Zacatecas, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Chihuahua, en Sonora, de una manera muy dramática también, empiezan a crear este ambiente de orden criminal ante el azoro evidentemente de la sociedad y ante la inactividad, la pasividad, la indolencia y la ineficiencia institucional para poderlos combatir. Gravísimo, Alberto, lo que nos narra. Me quedan muchas dudas, me gustaría que en algún otro momento pudiéramos volver a hablar porque esta parte en la que menciona las semejanzas que hay entre los estados del norte y el sur del país. ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, no podemos dejar de lado al Bajío, una zona en la que la violencia en los últimos años ha crecido de manera desmedida. Y luego, entre estas tres zonas en las que podemos dividir al país, ¿en qué coinciden? Las pandillas, yo nada más ahorita para concluir lo de Chihuahua le preguntaría cómo inciden las pandillas a las que mencionaba en Chihuahua y qué relación tienen con el crimen organizado o si ya son vistas, se han engrandecido de tal forma que ya operan más allá de una simple pandilla, porque generalmente las caracteriza la violencia, pero así como los Zetas, que era un grupo armado, de pronto subió de categoría a ser un cártel. ¿Qué pasa con las pandillas? Un fenómeno gravísimo que hemos visto lo que pasa en Centroamérica. ¿Qué pasa con las pandillas en Chihuahua? Bueno, rapidito, si mal no recuerdo, yo viví en Ciudad Juárez en el 2009, o 2008, 2009, 2010, y recuerdo la presencia importante de dos organizaciones de pandillas muy importantes con centenares de miembros en cada una de ellas, que eran los aztecas y los mexicles, que evidentemente por la socialización de estos grupos no han desaparecido. Y de hecho la penitenciaría estaba dividida por las detenciones de estos dos grupos y era lo que generaba un conflicto importante. Entre la división del cartel de Sinaloa entre los Beltrán y luego el Chapo Guzmán y lo que se da con la familia Carrillo Fuentes, que era la más importante en el estado de Chihuahua, evidentemente cada uno de estos grupos empieza a reclutar en esa generación a estos muchachos pandilleros que muchos sociólogos decían que eran los hijos de las madres que trabajaban en la industria maquiladora y que por las 10, 12 horas que trabajaban, la mayoría de madres solteras, dejaban a sus hijos solos y eran reclutados en esas zonas geográficas por estas pandillas. Entonces, eso se convirtió lamentablemente en la carne de cañón de lamentable circunstancia que a partir del 2009 se empieza a dar con una fuerza terrible, del 2008, en Ciudad Juárez, con miles y miles de muertos diariamente, y que precisamente era esta generación de jóvenes la que lamentablemente estaba perdiendo la vida. Pareciera un déjà vu, porque estamos regresando a un escenario similar, estamos de alguna forma viviendo estas terribles circunstancias como si fuera un ciclo que nuevamente se cumple. Evidentemente los gobiernos locales, estatales, algunos de ellos, lamentablemente la minoría, quienes tienen la voluntad, como yo veo a la gobernadora de Chihuahua queriendo entrarle al tema, pues está sola como nunca porque hay una visión en términos de las autoridades federales de no entrarle al tema. Entonces, yo recuerdo los operativos cuando te quedabas solo con tu propia policía local. Evidentemente, pues volteabas y no tenías, cuando no había la decisión de los gobiernos federales de entrarle, de aquellos tiempos, de entrarle al tema, y eso era verdaderamente lamentable. Entonces, estamos viviendo esa realidad ahorita. Y bueno, pues yo ya he dejado de hacer corajes ante la cantidad de situaciones con las que no coincido todos los días en el tema de seguridad y en otros. Y lo que estoy pensando es qué es lo que tenemos que hacer la gente que coincidimos, las personas que coincidimos en una visión distinta para reconstruir este país a partir del 2024, finales del 2024, si es que las circunstancias se dan, porque lo que se está viviendo ahorita no es verdaderamente un escenario correcto para esta generación y las próximas que vienen. Va a ser un país muy complejo para vivir ante estas situaciones. Y finalmente, esta decisión o esto que se presenta el día de hoy de la supuesta disminución de los homicidios es una de las terribles mentiras más lamentables que yo he escuchado en los últimos meses en relación a lo que se plantea por parte del gobierno federal. No es cierto que están bajando los homicidios, estamos viviendo el escenario más grande en términos cuantitativos y de terror
en algunas zonas de México, y es un crecimiento exacerbado, cerca de un 75% más en términos del gobierno del presidente Felipe Calderón en este periodo, y de un 36% más de homicidios que en el sexenio anterior del presidente Peña Nieto. Esas son verdades. Mientras no digamos la verdad, vamos a seguir dándole la vuelta de una manera terrible a los temas y no los vamos a enfrentar de manera adecuada. No podemos estar matizando políticamente un tema en el que le está costando la vida a cerca de 100 personas todos los días en México. Sí es, Alberto, generando más homicidios y disminuyendo la calidad de vida de todos los mexicanos en todo el país, enfrentando con datos reales, como bien dice Alberto, los otros datos que tiene el presidente y cómo se ha permitido ante hacerse para atrás unos pasos, diciendo que se evita más violencia, como en el caso de liberar al hijo del Chapo, y lo que acaba de suceder, cómo se deja crecer a esto que mencionaba de las pandillas relacionadas con toda la inseguridad en Ciudad Juárez, que hoy es un líder que está libre y que es un líder de un grupo de crimen organizado, ya una pandilla que no es cosa menor tampoco, ¿no? Y como bien decía Alberto, hombres muy jóvenes, ¿no? Como el segundo jefe de este hombre del Neto, que se dice que murió durante la huida. Bueno, un tema importantísimo para seguir analizando. Ojalá podamos hablar de nueva cuenta en este rompecabezas que hace del país y las acciones que hay que tomar de una vez por todas, porque no va bien el panorama que pinta la violencia en México. Muchas gracias, Alberto Capella, presidente de ACE Consultores. Gracias, y exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, de Morelos y del estado de Quintana Roo. Buenas tardes y feliz año. Gracias, vamos a una pausa. A pesar de esto hay que tener el ánimo arriba y no solo el ánimo, sino las ganas de cambiar este país, porque este año apenas empieza y no podemos permitir que a 2 días esto se siga descomponiendo.